Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la formación económica social, enfocado este tema para los alumnos del Salón 105 y 106 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es de señalar que la formación económico-social resulta de la unión de la base económica y la superestructura social, dos elementos importantes: base o estructura económica y la superestructura social. Pero formación económico-social esta es una circunstancia de tipo histórico de la sociedad. Se basa en un determinado modo de producción y constituye una etapa del desarrollo progresivo de la historia mundial de la humanidad. Esto va siendo resultado de esa unión de una base económica y de la superestructura social en un tipo histórico de sociedad, que esto va dándose un determinado modo de producción que poco a poco constituye una etapa de ese desarrollo progresivo de la historia mundial de la humanidad. Las relaciones sociales precisamente son transitorias y se forman a través del tiempo. O sea, que la formación económico-social es por todas esas etapas que se han ido dando y a través del tiempo se van creando un tipo especial de relaciones sociales. Es importante señalar que los conceptos tanto de base y superestructura expresan una relación que existe en un régimen económico de sociedad, las ideas e instituciones, pero a la vez las leyes que rigen esos cambios, que operan en superestructura, en supraestructura o sobreestructura. Para ello, es importante señalar qué es la base de estructura económica como parte de la formación económico-social. Y la base de estructura económica es ese conjunto de relaciones de producción que prevalecen en la sociedad de que se va a relacionar, que se va a dar, vinculado a un determinado nivel de las fuerzas productivas. La base de la sociedad puede ser antagónica o no antagónica. La base de la sociedad, hay etapas que se fueron dando, hay formas que se fueron dando. Y en esta la esclavista, la feudal, el capitalismo, pero son siempre aspectos antagónicos y su fundamento esencial, la propiedad privada, sobre esos medios de producción, sobre las relaciones, sobre la dominación, la subordinación, que son elementos para una base de estructura económica y en la sociedad derivado de toda esa transformación, toda esa evolución de la sociedad humana históricamente. Como lo indicamos, la base de la sociedad esclavista dio paso a una siguiente, la etapa feudal, hasta llegar al capitalismo, y así estructuralmente dando como resultado la propiedad privada. La base de estructura económica está constituida por dos estructuras diferentes: las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. La base de estructura económica está constituida por dos estructuras: fuerzas productivas, relaciones sociales de producción. Y en consecuencia, esa base o estructura económica lo constituye, como le hemos indicado, esas fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. ¿Pero qué son esas fuerzas productivas? Son factores simples que intervienen en el proceso de producción. ¿Y cuáles son? El hombre, la naturaleza, las herramientas o máquinas. Otro elemento de la base de estructura económica, las relaciones sociales de producción. ¿Y qué lo constituye? Ese intercambio de actividades vinculados en enlaces a través de los cuales los hombres se relacionan con la naturaleza. Son las condiciones en que se intercambian sus actividades y toman parte en ese proceso de producción. O sea, quien produce, el comerciante después, empiezan las relaciones, son elementos de una base de estructura económica. Pero en las fuerzas productivas, retomando ese factor que interviene en el proceso de producción, tal como el hombre, existe la fuerza de trabajo, los medios de producción. Y la fuerza de trabajo, esa capacidad del ser humano para producir bienes materiales, intelectuales, que requiere para su bienestar, para su subsistencia,
puede ser una fuerza corporal o una fuerza de tipo mental, que es un elemento esencial o elemental en la producción. Es un elemento esencial de carácter personal en la producción. Otro elemento de las fuerzas productivas, los medios de producción. ¿Por qué? Porque para producir el ser humano necesita de objetos que va a modificar y los medios que va a utilizar. Los medios de producción están integrados por el objeto de trabajo y los medios de trabajo. ¿Y a qué se refiere el objeto de trabajo? Pues todo aquello que el hombre, sobre lo que el hombre recae, sobre la acción del ser humano, sobre la naturaleza en general, ese objeto de trabajo, sobre lo que realizamos, sobre la acción en que emprendemos como seres humanos para transformar. Y medios o instrumentos de trabajo que precisamente esos están constituidos por los instrumentos como las herramientas, las cosas que utiliza el ser humano para transformar los objetos de trabajo. Todo lo que, la herramienta de trabajo, toda la herramienta de trabajo. Ahora bien, reiterando, relaciones sociales de producción está constituido por producción, distribución, intercambio y consumo. Y las relaciones sociales de producción constituyen un intercambio de actividades, vinculados a enlaces a través de los cuales los hombres se relacionan con la naturaleza. Son esas condiciones de intercambio en producción, distribución, consumo, en ese proceso de producción. Ahora, de la formación económico-social, otro elemento importante, la superestructura. ¿Y qué es la superestructura? Pues ese conjunto de fenómenos jurídicos, políticos e ideológicos, así como las instituciones que los representan, que están asentados sobre la estructura económica. Un ejemplo es importante en una construcción. La construcción necesita que haya buenos cimientos, que esté bien constituida para poder soportar el peso. En el puente también los cimientos de un puente deben ser elementales y la superestructura depende de sus cimientos. La superestructura es un concepto marxista que hace referencia al conjunto de esos elementos jurídicos, políticos e ideológicos y que van provocados por la infraestructura o la base. Entonces necesitamos una base, como lo hemos platicado, estructura económica, y sobre eso la superestructura. La superestructura está formada por todas aquellas relaciones sociales, no económicas, como las relaciones jurídicas, políticas, religiosas, morales, etc. También las instituciones que corresponden, tal como el derecho, el Estado, la Iglesia, la moral, etc. Forman la superestructura de la sociedad. Entonces, todas las concepciones sociales e instituciones que les corresponde, el Estado, el derecho, los partidos políticos, la educación, etc. Para concluir, la superestructura tiene dos instancias superestructurales. Una instancia jurídico-política, compuesta por las instituciones como es el derecho y el Estado. Y una instancia de carácter ideológico, como el sistema de las ideas. Dentro de esto, como un sistema de ideológico instituido, dentro de eso ideológico se da la religión, la moral, la metafísica, pero también como un sistema de actitudes, de opiniones, tales como la filosofía, la ciencia, la religión, la moral, la educación, la metafísica, la ciencia política. Esto elemental en la superestructura. Como lo indicamos, la formación económico-social resulta de esa base económica que hemos platicado el día de hoy y la superestructura social. Es un gusto saludarlos. Nos vemos en el siguiente aporte.